hemos creído oportuno poder seguir con un tema de una conferencia anterior, porque hay un término que es aplicado a la conducta o a la forma de actuar o de llevar la fe en Cristo, que se debe evidenciar en cada uno de aquellos que creemos en Él y que hemos hablado ya en conferencias anteriores, y este concepto o hecho se ha repetido y por lo tanto vamos a enfatizar en este hecho o concepto que es y se nos llama a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Pues bien, ¿qué debemos entender por pertenecer en nuestro lenguaje idiomático castellano o español cuando leemos o escuchamos la palabra permanecer? Y de ahí aplicarlo al contexto bíblico de acuerdo a lo que el Evangelio o la palabra de Dios nos solicita a los creyentes cuando nos dice permaneced en mí y en mi Evangelio. Permanecer en mí y en mi Evangelio. Pues bien, desde el punto de vista del lenguaje castellano o español, permanecer significa mantenerse sin cambio, o mantenerse en cuanto a la conducta, mantener una conducta sin variar o sin cambiar. Es un determinado estado de la persona, condición o situación. Pues bien, habiendo dicho esto, el siguiente estudio, como ya lo dije, surge de las preguntas efectuadas, o más bien dicho, de una duda sobre el significado de permanecer, aplicado este concepto a un pasaje de las Escrituras expuesto en un estudio o conferencia, como ya dijimos, antes realizada sobre la oración y su respuesta en el creyente, y que es el siguiente: cuando el Señor Jesús nos habla en Juan capítulo 15 versículo 17. Dice el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Trataremos en el Señor y por su Espíritu responder este concepto a la luz de las Escrituras, pues sostuvimos que en esta condición de permanecer para el creyente, ello condiciona su efectividad en la oración, puesto que ya explicamos también a la luz de las Escrituras que Dios responde y puede conceder todas las oraciones efectuadas por fe, ya que en otra parte de las Escrituras también dice, en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquier comparación o análisis apresurado de estos dos textos, como a veces ocurre muchas veces con las personas que no han sido todavía muy instruidas en el Evangelio y están recién comenzando, o para un inconverso, pareciera ser que este versículo tiene una especie de no cumplimiento con respecto al otro, es decir, se oponen el uno con el otro.
porque sostuvimos que aquella persona que no permanece en Cristo, su oración está limitada. Y este otro dice que, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, con fe, creed y lo recibiréis y os vendrá. Bueno, vamos a adelantar un poco. Vamos a decir que raramente una persona que no tenga fe no va a permanecer como una condición de mantenimiento en las normas, preceptos, doctrinas y amor y comunión con el Señor. Vamos a ver más adelante que estos dos versículos, lejos de ser contradictorios, se complementan. Para una correcta interpretación de las Escrituras, demostraremos que ambos versículos no están en contradicción, es decir, permanecer en Cristo y en las Escrituras, y todo será dado, y el que dice todo lo que pidáis en oración, creed, o sea, el poder de la fe, que lo recibiréis y os vendrá. Pues bien, iniciaremos esta exposición diciendo que cuando creímos en la obra redentora de Cristo por medio de la fe, hemos efectuado el acto de conversión y nos hemos unido a Él. Estamos en Él y Él con nosotros. No olvidéis que aquel dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice el Evangelio, y todo aquel que me recibe, entraremos en Él y moraremos en Él. Tenemos el Espíritu Santo, quien es Dios, por lo tanto, debemos permanecer en Él. Veremos nuevamente, o explicaremos nuevamente. Iniciaremos, dije, esta exposición diciendo que cuando creímos en la obra redentora de Cristo por medio de la fe, hemos efectuado el acto de conversión y por ese acto nos hemos unido a Cristo, nos hemos unido a Él, formando parte ahora por fe del pueblo y la familia de Dios por medio de su Hijo, es decir, por creer y por nuestra permanencia en Cristo. Entonces, el Dios Padre, como un buen Padre, nos cuida y nos otorga las peticiones de las oraciones que por fe y haber permanecido en Cristo, nosotros le efectuamos. Podemos entonces a partir de este acto y permanencia gozar de las bendiciones de Dios nuestro Padre. Ahora, en cuanto a permanecer en la palabra, el Señor nos declara en Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Te dan cuenta? Que el permanecer es algo mucho más allá que una simple palabra. Aquí, por medio de la permanencia en el Evangelio, se une a nuestra condición de hijos la de haber sido convertidos en discípulos. Ahora bien, recordemos quién es un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de un maestro. Y nuestro maestro, el Señor Jesús, es el maestro de maestros. Entonces, debemos también permanecer en sus enseñanzas. Y ello es por medio de lo enseñado en su palabra. ¿Cómo podemos hoy día ser discípulos? Instruidos por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y el que permanece en la palabra es un buen discípulo porque no habla de sí mismo, sino que habla de todo aquello que el Evangelio, como palabra viva, como palabra del Señor, nos está enseñando
y nos está diciendo con relación a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestra forma de ser y de vivir. Pues bien, durante nuestra permanencia en su palabra, conoceremos la verdad por medio del Evangelio. Y esta se nos revela, la verdad dije, paulatina o gradualmente en el tiempo de nuestra permanencia. ¿Cómo podemos crecer en el Evangelio? ¿Cómo se nos pueden dar los misterios, la revelación de los misterios? Bueno, a través de estar ejercitados en la palabra, y nos podemos ejercitar en la palabra guiados por el Santo Espíritu del Señor, permaneciendo en Cristo y en su palabra. Porque la palabra habla exclusivamente del Señor Jesucristo, es decir, exclusivamente en el sentido en que todo aquello que se habla, se dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Por ello podemos sostener que permanecer por la fe en Cristo durante nuestra vida de creyentes y en su palabra o evangelio, el Señor, como ya dije, nos irá dando por su Espíritu gradualmente en el tiempo mayor sabiduría, conocimiento y poder. Permaneciendo en Cristo por medio de la fe, en el tiempo, dije, nos irá concediendo también una especie de privilegio, pues adquiriremos más sabiduría, se nos revelarán misterios, nos ejercitaremos en la fe y nuestras oraciones, por medio precisamente de la fe y la gracia, serán las oraciones más fecundas, es decir, accederemos a todo lo que pidáis y la fe se hará más profunda. Entonces se cumple con lo expresado en creer que lo recibiréis y os vendrá. Debemos vivir con Cristo y en Él, y ello se logra permaneciendo justamente en Él y en su palabra. De allí que mientras más le conocemos y admiremos, nuestro amor hacia Él más crecerá, más permaneceremos en Él y más conoceremos de Él. Podemos decir también que con esta permanencia en Cristo, todo es ganancia para nosotros. Es decir, tendremos lo que pidamos, gracia por gracia. El amor del Señor hacia nosotros crecerá, pues el ver nuestra permanencia en Él. La permanencia en el Señor y en su palabra significa que estamos capacitados para pedir por medio de la oración, con fe, y con ello el permanecer significa ser ejercitados en la oración como una parte indisoluble de nuestra permanencia en Cristo, que caracteriza nuestra vida de creyentes. Aquel que permanece en Cristo ama el orar, dedica parte en orar. El Señor Jesús permanecía en su Padre y Él se retiraba lejos de los apóstoles a orar durante la mañana. Y cuando el Señor está orando, muchos de los apóstoles se quedaban dormidos, recuerden la historia. Por contraste, podemos decir que aquellos creyentes que no permanecen, y menos los no creyentes, los primeros, es decir, aquellos creyentes que no permanecen, solo oran circunstancialmente, impelidos o impulsados por una necesidad apremiante, puede ser por una enfermedad, o por una angustia económica, o por otro tipo de circunstancia. Y lo segundo, es decir, los no creyentes, sencillamente no lo hacen, pues carecen de fe
y no pueden permanecer en alguien o algo que no conocen ni creen. El permanecer entonces también significa que estamos en comunión, o sea, un solo sentir con Cristo y su palabra. Permanecer en Cristo y en su palabra. Y en su palabra. Cuando Juan el Bautista dice en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es decir, los que permanecemos en Cristo y en su palabra, sabemos que por medio de la oración, esta plenitud por gracia consiste en que podamos tomar de Él todo lo que pidamos y nos será otorgado como respuesta a la petición hecha en nuestra oración, lo que facilita entonces el deseo, como ya dije, de hacerla permanentemente. El permanecer en Cristo y en su palabra significa además que estamos revestidos por la fe en que cuando oramos lo hacemos en plena libertad con Dios, pues al permanecer en Él por su Espíritu que habla a nuestra conciencia, nos permite ese sentimiento hermoso y sublime de saber con plena conciencia de que podemos sincerarnos con Dios por medio de nuestra oración. En la permanencia en Cristo y en su palabra hay una afirmación y una negación implícita, pues al poner la condición de la permanencia por fe en la afirmación, es el que permanece de esta manera, se le concederá todo, es decir, esa es la afirmación. Y el que no permanece en Cristo por fe y en su palabra, por extensión, es una negación, es decir, no se le concederá todo lo que pida, y la acentuación negativa está en todo. Por ello resulta vital el permanecer cumpliéndose la afirmación hecha en el estudio de la oración antes citada. Es decir, por algunas circunstancias de no permanencia, y la permanencia significa fe en Cristo y en su palabra, el Señor, vamos a demostrar más adelante que hay algunas cosas, cuando decimos que no se le concederá todo, no significa, estamos hablando que es más allá de lo que el Señor desea a nosotros respondernos en oración. No significa que no se le responderá nada. ¿Estamos de acuerdo? En esa negación habrán cosas que el Señor, Dios el Padre, se reservará y no nos contestará, o la atrasará, o sencillamente no la contestará. Permanecer en Cristo por la fe es entonces creer siempre en Él, confiar siempre en Él, creer solo en Él como objeto de la salvación y siempre con esa misma fe inicial de la conversión presente en nuestro corazón. Así estamos permaneciendo en Él. Y estamos permaneciendo en su palabra, porque la palabra nos indica cuáles son las magníficas características de nuestro Señor, y Él desea que cada día nos parezcamos más a Él. Con base a esta permanencia, no debe existir ningún otro objeto de salvación que no sea Cristo y este crucificado. En cuanto Él es Dios, hecho carne, es decir, hombre, su muerte en la cruz por cada uno de nosotros y su triunfo sobre la muerte y sobre Satanás. Porque Satanás ya ha sido derrotado. Nosotros
somos más que vencedores en Cristo, dice el Evangelio, y a eso se refiere. La muerte no nos puede derrotar, y entendiendo por muerte la separación del hombre con el Señor, con Dios. Sobre Satanás dije, y su resurrección, porque así también nosotros escucharemos su voz, dice el Evangelio, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, nos iremos para juntarnos con Él en las nubes. Estamos hablando del rapto de la iglesia, a la cual tú y yo pertenecemos, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, nos hemos mantenido en Él, hemos permanecido en Él y en su palabra. También debe ser siempre Él, en primer lugar, al que acudiremos para enfrentar nuestra vida por medio de la oración. Permanecer en Él por la fe es entregarnos a Él, conociendo y obedeciendo por el Espíritu su palabra. Es decir, aquí está implícito morir al mundo, es decir, al pecado. Permanecer en Él y su palabra es tener la convicción por la fe de que no deseamos pedirle a Dios en oración todo aquello que atente contra su santidad y deseo. Ahí está la clave, ahí está la clave. Porque a nosotros se nos concederá todo lo que nosotros pedimos si permanecemos en Cristo y en su palabra. Y su palabra nos está diciendo pues que tenemos que saber pedir. Ya dijimos el otro día cuando hablamos de Santiago, vosotros no sabéis pedir porque pedís cosas que no son convenientes. Estar en Él entonces es, permanecer en Él y en su palabra es tener la convicción por la fe de que no deseamos pedirle a Dios en oración todo aquello que atente contra su santidad y deseo. Señor, por favor, por fe tú dijiste que si yo creía, tú me ibas a conceder todo lo que yo pidiera y tengo fe de que tú vas a hacer que ese que me hizo el mal pase peor que lo que yo he pasado. Por favor, castígalo. Evidentemente que eso no se podía hacer, ¿no es cierto? Pero si nosotros decimos que nada es imposible para el Señor, e incluimos ese tipo de peticiones en oración, evidentemente que el Señor nos las contestará, porque Él como buen Padre no querrá que nosotros actuemos en desacuerdo con lo que son sus principios, sus valores permanentes e inmutables. Entonces estar en Él y por la palabra es dejar que el Espíritu Santo que Él nos dio cuando rogó al Padre para que bajara y morara en nosotros, sea este Santo Espíritu quien nos guía a través de nuestra libertad en la oración. Y de igual manera el permanecer en su palabra y en Él sabemos y se cumple lo que nos dice en Romanos el propio Evangelio y el Señor guiado por el Santo Espíritu. En Romanos 8:26, escucha bien, el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y el Señor, por su Espíritu, como dijimos en la cita anterior, nos dice qué es lo más conveniente para pedir en oración. Por último, podemos decir que permanecer en Cristo y en su Evangelio, estar siempre dependiendo de Él, confiando en Él, es saber y tener la certeza que buscamos la santidad, es decir, apartarnos de pecado, conocer y obedecer su palabra, saber y pedir como conviene por medio de la fe y por su Espíritu, y así tener la certeza que bajo esos parámetros establecidos por el propio Señor en su palabra y por medio de su permanencia en Él,
tendremos tal poder en la oración que se concederá y nos dará todo lo que pidamos, y aún podemos esperar en aquellos casos en que el propio Señor, por su gracia y amor bendito hacia nosotros y por su propia iniciativa, nos cuida y nos guarda, es decir, nos bendice. Quiera el Señor, nuestro Dios, que tú y yo, que creemos en Él, y aquellos que han de creer por medio de la prédica de su palabra, podamos permanecer siempre en Él y en su palabra, y que nuestra fe como verdadera llave que abre la puerta, que es Cristo, entremos en Él como dócil cordero para ser cuidado por nuestro gran pastor, y cuando escuchemos su voz como las ovejas escuchan la voz del pastor, le sigamos dócil y confiadamente, porque Él nos llama con nuestro propio nombre. Tú que me estás escuchando y me estás viendo, que aún no eres creyente en el Señor, nuestro negocio más grande de aquello que hemos creído es poderte acercar a ti y a todos aquellos que aún no han creído en el Señor, que comprendas en tu mente y lo sientas en tu corazón que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, nació de una virgen a los 3 años, de los 30 a los 33 años, predicó su evangelio, vivió vivió en el mundo, estableció su palabra, creó a sus apóstoles, pero lo más importante, que se entregó en la cruz por ti. Debes creer que el Señor Jesucristo murió por ti, sufrió en la cruz, derramó su sangre, pagó la ley, cumplió con el requisito de un Dios santo, que siendo santo, Él no puede perdonar, sino castiga al transgresor. Y está escrito que todo aquel que peque, de cierto morirás. Pero el Señor Jesucristo, que no pecó, que vivió durante sus 33 años en este mundo sin cometer ningún pecado, Él murió en la cruz, no teniendo culpa por esa muerte en la cruz, pero Él se puso en tu lugar. Esa es la gracia del Evangelio. El Señor Jesucristo murió por ti, pagó por ti, para que tú seas perdonado. Y no solo que murió, sino que también resucitó, para que tú y yo también resucitemos y seamos convertidos en un nuevo cuerpo, valga la redundancia, en un nuevo cuerpo redimido, para que podamos vivir con Él por siempre. Hoy es el día para que tú aceptes al Señor. Puedes hacerlo, pero debes hacerlo de tu boca. Deben salir las palabras de tu boca con plena libertad, sin repetir lo que otro te pueda decir, sino que decirle sencillamente, por ejemplo, de tu corazón salgan estas palabras: oh Señor Jesucristo, he entendido que tú moriste por mí. Ven a mi vida, soy un pecador, me arrepiento. Quiero que tú me limpies con tu sangre preciosa. Quiero poder tomar en cuenta esa muerte inocente y dolorosa que tú hiciste por mí. Y debo valorar ese sacrificio. Creo en ti, Señor. Sálvame. Si algún día, más luego que tarde, haces esta oración, tú habrás entrado de muerte a vida.
habrás nacido de nuevo. Podrás permanecer en Él y en su palabra, y por la fe, el Señor, tenlo por seguro, que el Señor concederá los deseos en tu corazón, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a su palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, siendo un programa evangelístico que tiene como único objetivo llevar la palabra del Señor a cada uno de los hombres y de las mujeres que no han creído, y poder educar en el Señor a través de su palabra a aquellos que ya han creído. No somos una iglesia confesional, sino que solamente somos, como le dije, un programa al servicio de nuestro prójimo. El Señor Jesucristo nos dio en la gran comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel creyente debe amar el acto del bautismo, porque a través del bautismo, que no salva, sino que el bautismo es un testimonio público que tú das, que vas a permanecer en Cristo y en su palabra, y vas a dar un testimonio real a la iglesia y al mundo de que eres cristiano y apartado de pecado. Vas a ser una persona amorosa, paciente, benigna, apartado del mal. Que el Señor les bendiga y les guarde. Será hasta el próximo estudio o conferencia. Si este estudio o conferencia te ha sido de bendición, compártelo con alguien. Y suscríbete. Al suscribirte podrás ver los 40 programas que hemos efectuado a la fecha, y que cada uno, con el tenor similar a este, tiene como objetivo, como ya dije, que conozcas al Señor, que le sigas sus pasos, y aquellos que no se han convertido, que pasen a ser siervos de Dios y creyentes en Cristo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.